Muy buenos días, chicos. En este video hablaremos de un tema muy básico para matemáticas y hasta para mecánica. Es el sistema de coordenadas. Tal vez se preguntarán por qué es tan importante conocer el sistema de coordenadas, o tal vez ¿qué tanto podemos conocer de este? Bueno, el sistema de coordenadas es importante porque gracias a él vamos a aprender a ubicar ángulos, y eso es algo que van a estar utilizando a lo largo de ambos cursos. ¿Qué características o qué elementos encontramos en un sistema de coordenadas? Tenemos los básicos, que es el eje de las X y el eje de las Y, pero no son las únicas cosas que podemos obtener de un sistema de coordenadas. También están los cuadrantes y los ángulos. Todo esto lo veremos en una explicación general paso a paso y con unos ejercicios. Un sistema de coordenadas se compone por dos rectas perpendiculares. Estas son las que se cruzan y forman ángulos de 90 grados. Tenemos una recta horizontal que viene siendo el eje de las X o el eje de las abscisas. Y luego tenemos el eje vertical que viene siendo el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Y el punto en donde se cruzan nuestros ejes se le llama el origen de coordenadas. Tal vez todos hemos escuchado que en un sistema de coordenadas los ejes tienen lados positivos y lados negativos. Al ubicarnos en el origen de nuestras coordenadas y desplazarnos hacia la derecha, todo este semieje de las X es positivo, y al otro lado todo este semieje de las X es negativo. Luego, desde el origen de nuestras coordenadas hacia arriba, todo este semieje es el semieje de las Y positivo. Y del origen de coordenadas hacia abajo, tenemos que todo esto es el semieje de las Y negativo. Esa es la característica más importante de nuestro sistema de coordenadas, saber hacia dónde es positivo y hacia dónde va a ser negativo. Después existe otra característica que vienen siendo los cuadrantes. El primer cuadrante será aquel en donde las X y las Y son positivas, y ese vendría siendo este cuadrante de aquí. Este primer cuadrante, si se dan cuenta, abarca el semieje positivo de las X y el semieje positivo de las Y. A partir de ahí se empiezan a contar los cuadrantes en sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, se empieza a contar los cuadrantes hacia atrás. Este es el cuadrante 1 y aquí tenemos el cuadrante número 2, donde se pueden observar que este cuadrante abarca el semieje de las X pero negativo y comparte el semieje de las Y positivo. Luego nos vamos al cuadrante de aquí abajo. Este es el cuadrante 3, donde las X es negativo y las Y ahora también son negativas. Y por último tenemos el cuadrante número 4, que se compone por el semieje positivo de las X y el semieje negativo de las Y. Pero tenemos otra característica muy importante en este sistema de coordenadas, y viene siendo los ángulos. En videos anteriores, al hablar del tema de vectores, se mencionaba que los ángulos se empiezan a contar a partir del semieje positivo de las X. Tenemos el eje de las X, que es este eje horizontal, y el semieje que es positivo es esta partecita de aquí. A partir de este semieje se va a empezar a contar el ángulo. ¿Con qué número empezamos a contar un ángulo? Con el 0. Luego, ¿hacia dónde nos movemos para empezar a contar 1 grado, 2, 3 y así sucesivamente?
nos vamos a mover en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si se dan cuenta, nos vamos a ir moviendo por los cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 hasta llegar otra vez aquí en el semieje positivo de las X. Si aquí tenemos que son 0 grados, nos movemos 1, 2, 3 y así va a ir aumentando el ángulo hasta llegar a este semieje positivo de las Y. Aquí, ¿qué ángulo será? ¿Cuánto será el ángulo de aquí a acá? Sabemos que son rectas perpendiculares, por lo tanto, es un ángulo de 90 grados. Significa que aquí arriba tenemos un ángulo de 90 grados. Así que todos los ángulos que estén entre el 0 y el 90 van a estar en el primer cuadrante. Luego vamos a ir aumentando el ángulo más de 90 grados hasta llegar a este semieje negativo de las X. Si sabemos que aquí también son 90 grados, ¿cuánto viene siendo 90 más 90? Son 180 grados. Por lo tanto, todos los ángulos que estén entre 90 y 180 van a estar en el segundo cuadrante de nuestro sistema de coordenadas. Si va aumentando nuestro ángulo, sabemos aquí también tenemos un ángulo de 90 grados. A 180 le sumamos 90 y nos da como resultado 270 grados. Todos los ángulos que estén entre 180 y 270 grados estarán ubicados en el tercer cuadrante. Y para finalizar, tenemos el ángulo de 270, en el cual también le vamos a sumar 90 grados. 270 más 90 nos da un resultado de 360 grados. Aquí puede ser 0 o 360 grados, así que todos los valores de los ángulos que estén entre 270 y 360 grados estarán ubicados en el cuarto cuadrante. Y esta vendría siendo toda la explicación de las características de un sistema de coordenadas, todos los elementos, los ejes X y Y, que también al eje de las X se les puede llamar eje de las abscisas, el eje de las Y se le puede llamar eje de las ordenadas. También vimos los 4 cuadrantes y cómo ubicarlos, así como también los signos que hay en cada uno de nuestros cuadrantes. Y para finalizar, los ángulos, cómo vamos a ir midiendo los ángulos en un sistema de coordenadas. Empezamos en las X positivas y nos movemos hacia atrás. Voy a realizar algunos ejemplos de cómo ubicar un ángulo en el sistema de coordenadas. La instrucción dice lo siguiente: ¿en qué cuadrante se encuentra el lado final de 50 grados? ¿A qué se refiere con lado final de ese ángulo? Bueno, vamos a empezar con dibujar ese ángulo de 50 grados. Para eso van a necesitar ayuda de su transportador. Para empezar a trazar un ángulo, recuerden que primero tienen que poner un punto y luego una semirrecta. Ese punto viene siendo el vértice de nuestro ángulo. Y esta semirrecta que vemos aquí viene siendo el lado inicial del ángulo. Ahora, con ayuda de un transportador, lo colocamos exactamente en el puro vértice y trazamos la magnitud de 50 grados. Y en donde termina la medida de 50 grados viene siendo el lado final de nuestro ángulo. Y lo que se encuentra aquí en medio de sus lados pues viene siendo nuestro ángulo de 50 grados. Ahora bien, esta explicación solamente fue para que pudieran comprender la instrucción. Al decir lado final es en donde termina nuestro ángulo. Pero para determinar en qué cuadrante está es una manera muy sencilla. El cuadrante número 1, el ángulo varía de 0 grados a 90 grados. El cuadrante 2 varía de 90 a 180 grados.
El cuadrante 3 varía de 180 a 270 grados. Y el cuadrante 4 varía de 270 grados a 360 grados. Entonces nuestro ángulo de 50 grados, ¿en qué cuadrante va a estar? Como el 50 se encuentra entre el valor de 0 y 90, significa que el ángulo de 50 grados está en el cuadrante 1. Ahora bien, ¿en dónde estaría ubicado el lado final de un ángulo de 200 grados? Tendríamos que fijarnos en los ángulos de cada cuadrante. ¿El ángulo de 200 grados estaría en el primer cuadrante? No, porque 200 grados es mucho mayor a 90 grados. Nos vamos al siguiente cuadrante. ¿El ángulo de 200 grados estará en el segundo cuadrante? No, porque todavía el ángulo de 200 grados no se encuentra entre estos valores. Ahora el siguiente cuadrante. ¿Aquí estaría el ángulo de 200 grados? Sí, pueden observar que el tercer cuadrante está entre el 180 y el 270 grados. Aquí sí está ese valor de 200 grados, por lo que el ángulo de 200 grados se encuentra en el tercer cuadrante. El siguiente ejercicio nos pregunta: ¿en qué cuadrante se encuentra el lado final de 400 grados? Tal vez se preguntarán ustedes, ¿en un sistema de coordenadas se puede dibujar un ángulo que sea mayor a 360 grados? Por lo general siempre se trabajan con ángulos que sean menores a 360 grados, pero si nos dan un ángulo mayor a este valor de 360, claro que se puede ubicar en qué cuadrante está ese ángulo. Por ejemplo, iniciaremos aquí nuestro vértice del ángulo y en el semieje positivo de las X tenemos 0 grados. Ahora nos vamos hacia atrás. De aquí a acá, este es un ángulo de 90 grados. Todavía no llegamos a 400. Este medio círculo que tengo aquí es de 180. Todavía nos falta. Acá 270. Aún nos falta. Y la vuelta completa 360 grados. Ahora bien, ¿cuánto nos hace falta a 360 grados para llegar a 400? Hagamos una pequeña resta. A 400 le quitamos 360 grados y nos da como resultado 40 grados. Entonces de aquí vamos a avanzar un poquito más hasta 40 grados más. Aquí es el ángulo de 400 grados. Toda una vuelta completa y luego le sumamos 40 grados más. Entonces, ¿en qué cuadrante terminamos ese ángulo de 400 grados? En el cuadrante 1. Y esa viene siendo la respuesta. ¿Aún no quedó muy claro? Vamos con otro ejercicio. Ahora ubicaremos el ángulo de 640 grados. Tal vez el método anterior de dibujar aquí el ángulo va a ser muy cansado. Ya mientras más grande es el ángulo, más vamos a tardar en dar las vueltas aquí en nuestro sistema de coordenadas. ¿Qué es lo más recomendable hacer? Bueno, primeramente a 640 hay que restarle 360 grados. Eso nos da un resultado de 280 grados. Así que este ángulo de 640 iniciamos con una vuelta. Luego, para terminar y poder llegar a los 640, nos faltan 280. Aquí son 90, 180, 270 y 280. Aquí tenemos nuestro ángulo de 640 grados. ¿En cuál cuadrante nos quedó el lado final? ¿En qué cuadrante terminamos?
fue en el cuadrante 4. Y así es como podemos ubicar en qué cuadrante tenemos un ángulo cuando este es mayor a 360 grados. Bueno chicos, espero que con esta breve explicación les quede mucho más claro cómo ubicar ángulos en un sistema de coordenadas. Mi nombre es Wendy Trizón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!